Buenas tardes. Este es el 20 de mayo, el informe semanal del Movimiento Larouchista. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Denis Small, soy el director para Asuntos Iberoamericanos. Y tengo que informarles de entrada que este es el momento más peligroso de la historia. No de la historia reciente, no de la historia de este trimestre, yo diría de la historia. Porque precisamente lo que los rusos habían advertido, que sería una amenaza existencial para ellos, que justificaría el posible uso de armas nucleares de su parte, a saber, la extensión, la expansión de la OTAN a sus fronteras, es justo lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas, en particular esta última semana con la entrada de Finlandia y de Suecia al pacto de la OTAN y planes para expandir a la OTAN hacia el Pacífico, de lo que también hablaremos, con lo cual se extiende la amenaza nuclear, no solamente respecto a Rusia, sino dentro de muy poco respecto a China también. Es el momento más peligroso precisamente porque lo que ya era predecible como la trayectoria de seguir adelante en la dirección que Lino LaRouche había previsto es en efecto lo que está ocurriendo. Yo no estoy diciendo que Rusia está por lanzar un ataque nuclear, lo que sí estoy diciendo, porque lo están diciendo los rusos. Y hay un cambio visible, evidente, en lo que están diciendo los altos dirigentes de Rusia. Hay un cambio palpable en sus reacciones ante esta situación, pero ya estamos en la zona no de cruzar la línea roja, sino dentro de la zona roja, donde ellos sienten que su existencia como nación está en peligro. Y esto no es resultado de ninguna acción de los rusos, esto es resultado de 30 años o más de provocación por parte de la OTAN, avanzando paulatinamente en la dirección de Rusia, y todo eso a su vez producto de la crisis de desintegración del sistema financiero de Occidente, que tal y como LaRouche dijo en 1971, 50 años atrás, que de no cambiar la manera en que se está abordando el tema económico, esto nos conduciría necesariamente hacia condiciones económicas de fascismo económico y también político, así como también el peligro inminente de una tercera guerra termonuclear. Y eso es lo que tenemos ante nosotros en estos momentos. Ahora, quiero iniciar el informe sobre aspectos de esto con un reportaje sobre lo que pasó esta semana en cierto país, un país X. Y pueden ir pensando sobre cuál es ese país o si a lo mejor el país es el tuyo. Sino hoy, quizás mañana o pasado mañana. El lunes, el primer ministro de este país anunció en televisión que en este momento tenían stocks de existencia de petróleo solamente para el uso de un día. Un día. Y dijo el primer ministro que los próximos meses van a ser los más difíciles de nuestra vida como nación. Dijo que el gobierno necesitaba inmediatamente 75 millones de dólares simplemente para poder pagar por las importaciones esenciales de los próximos días, no meses, sino días. Y también anunció que el Banco Central iba a tener que empezar a imprimir dinero para poder pagar salarios del gobierno, pero a pesar del hecho de que sabían que esto iba a devaluar la moneda nacional de manera muy peligrosa. Todo eso fue el lunes. El miércoles se informa que el Banco Mundial prometió un préstamo de emergencia de 160 millones de dólares, pero con tal y que no se usara para pagar nada de la deuda que se debía a China
y también no se iba a permitir el uso para la importación de petróleo. El primer ministro dijo que todas las estadísticas nacionales se han vuelto una locura total. Dijo, la realidad es que no tenemos ni $1 millón. Ese mismo día, el miércoles, el país entró a incumplimiento oficial por no haber pagado una deuda externa, servicios sobre la deuda externa, 30 días antes, pero vencido ese plazo. Entraron en bancarrota oficial o un incumplimiento oficial, default. Y eso quiere decir que la deuda total de casi 13 mil millones de dólares ahora está entrando a un incumplimiento generalizado. El jueves, las gasolineras o grifos, como lo dicen en algunos países, ya no tenían combustible, ya no había gasolina y por lo tanto no había tráfico, no había ningún problema de contaminación porque nadie podía salir en su auto, no había transporte público, no había nada. Todo el transporte nacional había parado. El gobernador del Banco Central anunció ese día que sí había llegado un poquito de dinero al país en base a un poco de préstamos del Banco Mundial, pero también de dinero que habían ganado en el exterior trabajadores de este país que habían mandado de regreso al país y que esto podía permitir la importación de un poco de combustible y tanto para uso de automóviles y también para uso en las cocinas, para cocinar y todo lo demás. Pero la cantidad que estaban importando con esto no iba a poder durar más que hasta mediados de junio, es decir, unas 3 semanas aproximadamente. Los precios de los alimentos en este país X están aumentando al ritmo del 47% año sobre año atrás. La inflación general está en 30%. Hay apagones de hasta 15 horas diarias porque no hay combustible, no hay manera de producir electricidad. Entonces, apagones de 15 horas diarias. Y por supuesto, la gente está saliendo a la calle en protesta porque hay condiciones inimaginables para ellos. Están incendiando negocios, viviendas, automóviles, atacando a la policía, etcétera, etcétera. Ahora, algunos de ustedes quizás ya pudieron adivinar el país, pero no les quería decir que estaba hablando de Sri Lanka de entrada, porque lo importante aquí es que si esto no está pasando en tu país hoy o esta semana, es lo que va a pasar de aquí a poco en todos los países, aún en el sector desarrollado, porque la economía está en una desintegración abierta, toda la economía internacional. Las políticas de los banqueros centrales están agravando la situación al aumentar las tasas de interés. Como habíamos comentado la semana pasada, William Dudley, el ex jefe del Banco de la Reserva Federal del Estado de Nueva York, que es el más importante de los bancos de la Reserva Federal, había dicho que hacía falta no una serie de aumentos de 0,5%, sino de una sola vez aumentar la tasa de interés a 4 o 5, quizás 6%. En Europa ya el primer miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, Klaas Knot, que es también el jefe del Banco Central danés, dijo que Europa también va a tener que apretar el cinturón, van a tener que aumentar las tasas de interés en su próxima reunión de julio, no en un cuarto de punto, sino mínimamente un cuarto punto de interés, sino medio porcentaje.
y se espera que muchos otros estarán hablando de lo mismo dentro de poco. El Reino Unido esta semana anunció que el ritmo de inflación en abril ha sido del 9%, que es el nivel más alto en los últimos 40 años. En Alemania, el índice de precios del productor, que en cierto sentido es más importante que el índice de precios al consumidor, porque después de poco el índice de los productores se refleja en lo que pasa al consumidor, pero a estas alturas se está aumentando a un ritmo anualizado del 34%. Ahora, digo que esta política de los bancos centrales es exactamente lo que va a garantizar una explosión del endeudamiento mundial y de la burbuja de los casi 2.000 billones de dólares, pero es muy importante repetir lo que hemos dicho en varias ocasiones, que la política opuesta produciría exactamente el mismo resultado. La hiperinflación nos ha llevado a esta situación y simplemente a seguir con la emisión cuantitativa y tasas de interés de cero, aumentaría la inflación a tal punto que tendríamos una explosión hiperinflacionaria. El aumento de las tasas de interés no va a hacer nada para parar la inflación, lo único que va a hacer es garantizar que estalle la burbuja de la deuda. Ahora, todo esto no es nada comparado a lo que probablemente va a ocurrir la semana que viene, que es el 25 de mayo, es la fecha límite en que el Tesoro de Estados Unidos ya anunció que va a eliminar el permiso momentáneo que habían dado para que Rusia haga los pagos en dólares a sus acreedores. Y de aquí en adelante, a no ser que cambien de parecer, pero todo indica que lo van a hacer, después del 25 de mayo Rusia empieza el proceso de entrar en incumplimiento, no porque quieren incumplir, todo lo contrario, sino porque el establishment financiero internacional está imponiendo ese incumplimiento y la crisis que va a resultar de eso. La parte físico-económica con el asunto de los alimentos es extraordinariamente grave. Hay una escasez mundial que todo mundo está reconociendo a estas alturas. Acuérdense que las Naciones Unidas hace semanas atrás había anunciado que 1.700 millones de seres humanos este año van a tener una situación de hambre pasando a hambruna si no se resuelve la situación. Y por supuesto, Blinken del Departamento de Estado, los británicos y muchos otros le están echando la culpa a Rusia, a Putin, de esto como le están echando la culpa a Putin, de todo. Los rusos han aclarado diciendo correctamente, como lo dijo Antonov, el embajador ante Estados Unidos, Nevencia, representante ante las Naciones Unidas, que los aumentos de los precios de la comida y la escasez había empezado mucho antes de las actividades militares de Rusia en Ucrania, que simplemente están aprovechando esa circunstancia para echarle la culpa a Rusia de la escasez cuando proviene del desplome que está ocurriendo en Occidente. Y esto es verdad. No solamente eso, sino que Nevencia además dijo que tienen indicaciones de que las existencias de granos que tienen en Ucrania, que no se están exportando de los puertos ucranianos, no porque hay un bloqueo económico de Rusia, eso no es cierto, sino porque los propios ucranianos pusieron minas en los puertos y mar afuera y por lo tanto nadie puede transitar por ahí, pero están transportando, según lo que dijo Nevencia, buenas cantidades de estos alimentos para venderlos en Europa, no para consumo, sino para acaparamiento y para producir el dinero que se está utilizando para pagar para las compras de las armas multimillonarias que le están dando, entre comillas, o vendiendo a Ucrania. Entonces, esto es típico de la manera en que funciona el imperialismo, el neocolonialismo, como lo quieran llamar, la militarización, el complejo militar industrial. No solamente usan las armas para
destruir a naciones, sino además hacen que ellos paguen por su propia destrucción. Entonces, esta parte económica es lo que está intersectando los acontecimientos con la OTAN y la respuesta de Rusia, que es diferente, es un cambio la respuesta de Rusia, pero es esta intersección que hace que este momento sea en efecto la situación más peligrosa de la historia del mundo entero, porque corremos el peligro de una guerra termonuclear. Ahora, una de las dificultades que tiene la gente, mucha de la gente con la que hablamos, es que ven la situación entre Ucrania y Rusia un poco como si fuera una telenovela o un juego de fútbol, ¿no? Sí, claro, muy terrible lo que pasa, la gente se está muriendo, hay un problema militar, pero definitivamente en Estados Unidos y en Europa y también en países de Iberoamérica, la gente lo ve como algo que ocurre allá, en otro lado, y ven las noticias del día un poco como si fueran una telenovela. Pero en la medida en que la realidad económica los está golpeando ya, no en el bolsillo, porque no tienen dinero, sino en el estómago, porque no van a tener que comer y no hay existencias de nada, esta telenovela se vuelve algo muy real. Y el punto aquí es que la Rus pronosticó que exactamente esto iba a ocurrir. Esto es muy importante porque la manera en que nosotros tenemos que educar y intervenir y organizar a la gente en este momento, en cualquier parte del mundo, no es tratar de abordar su estado mental y emocional y político de hoy, porque la gente está en una condición donde por lo general están negando la realidad de lo que está ocurriendo. Y hay una histeria masiva por toda la publicidad y demás, toda la narrativa, como dicen, respecto a Ucrania y Rusia y todo lo demás. Y la gente en la calle repite lo que escuchan y lo que leen, aunque no lo creen, pero quieren que el vecino escuche que ellos están diciendo lo que es políticamente correcto, que no, que Putin y no sé qué y no sé cuánto. Lo que tenemos que hacer es organizar e intersectar el estado político y emocional futuro de la gente con la que estamos hablando. El futuro inmediato, cuando este crack económico los va a azotar de una manera que ya no pueden negar. No estamos hablando para tratar de convencerlos sobre lo que está pasando hoy día. Son muy pocas personas que pueden responder a eso por toda esta torbellino internacional que está ocurriendo, pero sí sobre lo que sabemos que va a ser su condición de aquí a poco. Y esto es lo que siempre ha hecho la RUS, siempre ha sido una intervención en el futuro y trayendo esa intervención futura al presente. No estoy diciendo que hay que esperar y hablamos con la gente pasado mañana. Estoy diciendo que tenemos que hablar con la gente hoy y ayer, sabiendo mejor que ellos lo que va a pasar y lo que van a pensar de aquí a 2 semanas o 2 meses. Esa es la manera en que se organiza un verdadero renacimiento, una revolución en la forma de un renacimiento. Entonces, porque sabemos lo que es la intención. Esto siempre, la RUS siempre enfatizaba esto. Lo importante no es la acción inmediata, sino la intención que produce esa acción. Y por eso vamos en un camino rapidísimo hacia una confrontación nuclear, independientemente de lo que esté pensando los mismos actores. Intención no quiere decir que la gente piensa y dice, no, yo voy a lanzar una bomba nuclear. Eso no es lo que es intención. Intención es la manera en que una matriz cultural y un compromiso con cierta orientación fundamental en economía y en política y en cultura, como hemos visto en el sector del transatlántico, intersecta la realidad física que ellos mismos estaban produciendo. Entonces, aún sin que los propios actores sepan lo que van a hacer, uno puede saber lo que va a pasar si es que no se cambian esos paradigmas básicos, esa cuestión axiomática, lo que la RUS llamaba el principio hereditario de la manera en que la gente está pensando hoy día.
Esta es la base, por cierto. No crean que esto es algo exclusivamente de la Rusia, es la manera en que Cusa o Leibniz o Riemann o Einstein pensaban, pero también es la base de lo que se estableció en Nuremberg, porque ahí fue no simplemente una cuestión de que fulano o mengano hizo algo. El principio fundamental que se estableció ahí es que sabían o deberían haber sabido. Ahora, esa frase de deberían haber sabido es muy importante porque tiene que ver con el tema de la intención, es decir, lo que la gente debería haber sabido de lo que sus propias acciones iban a producir, pero que su ceguera del momento quizás ofuscó. Dicho esto, repasemos lo que está pasando en este momento con el tema de la OTAN y Rusia. Como saben ustedes, Finlandia y Suecia solicitaron acceder a la OTAN. Es posible que haya cierta resistencia de Turquía, pero eso no va a significar mucho. Ellos simplemente están negociando. Biden los recibió con los brazos abiertos, toda Europa con los brazos abiertos, y dijeron, bienvenidos, esto lo vamos a hacer rápidamente. No así los rusos. Hay declaraciones, por ejemplo, de Nikolai Patrushev. Él es el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Es una voz muy significativa en Rusia. Y lo que él dijo el 17 de mayo es que Moscú tuvo que adoptar las medidas preventivas en Ucrania porque el nivel de amenazas a la seguridad nacional, el desprecio a los intereses de nuestro país, ha entrado a un nuevo nivel que amenazaba la propia condición de Estado y la existencia de Rusia. Cierra comillas. Repito, que la situación había entrado a un nuevo nivel que amenazaba la propia condición de Estado y la existencia de Rusia. Ahora, acuérdense de lo que comentábamos la semana pasada, de la declaración de Alexander Grushko, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, cuando estaba comentando respecto a toda la gente que estaba diciendo que si Rusia iba a atacar con armas nucleares, dijo, eso está documentado y hay cosas escritas que dicen cuándo y cómo podríamos usar armas nucleares. Y la cuarta condición que él dijo, y voy a repetir esta cita por si se les ha olvidado, dijo que Rusia está autorizada para utilizar armas nucleares en su propia doctrina si el país se enfrenta a una amenaza existencial mediante el uso de armas convencionales. Si enfrenta a una amenaza existencial. La palabra de Patrushev, la nueva situación amenazaba la existencia de Rusia. Entonces, por eso dije de entrada que no solamente se ha cruzado la línea roja, sino que estamos en offside completo. Estamos en una situación donde los rusos en cualquier momento podrían, según su propia doctrina, responder. Porque las provocaciones que vienen de Occidente, sin necesidad alguna de responder de esta forma, nos han llevado a esto. Patrushev también dijo que el neoliberalismo del occidente colectivo se está transformando ante nuestros ojos en la ideología del fascismo neoliberal, cuyo objetivo principal es la erradicación del mundo ruso. No es nada más Patrushev. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que, bueno, hemos hablado suavemente de estados inamistosos, dijo, pero realmente son estados hostiles, porque lo que están haciendo es guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que el país se retira del Consejo de Estados del Mar Báltico porque hay una situación degradante para Rusia y no van a tolerar eso. Y hay una discusión muy avanzada en la Duma, el Parlamento de Rusia, que están estudiando la posibilidad de retirarse de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Comercio. De nuevo, estos son condiciones de destrucción de las instituciones internacionales llevadas a cabo por
en los centros financieros del transatlántico. Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, ante lo de Finlandia y Suecia, dijo, bueno, lo que preocupa no es tanto el hecho geográfico, lo que preocupa es si ponen armas en estos, si la OTAN coloca armas. Es lo que dijo Putin también. Pero supuesto, eso es lo que va a hacer la OTAN. Y Ryabkov dijo, tendremos que tomar medidas compensatorias y nadie saldrá ganando. Entonces, que nadie diga después que no sabían, porque o sabían o deberían haber sabido los resultados de sus acciones en esta situación. Mientras tanto, en Occidente alegremente se está hablando de las condiciones en que se podrían usar las armas nucleares. Me refiero a un artículo que salió en la publicación de Washington que se llama Político, y es un artículo largo por 3 expertos en armas nucleares que habla de los 3 escenarios posibles donde, dicen ellos, Rusia podría utilizar las armas. Pero lo que están haciendo con el artículo, y lo dicen los autores, es hacer que la gente empiece a pensar sobre lo que se consideraba impensable, que la guerra nuclear ya no es impensable. Y tienen 3 escenarios totalmente locos que plantean al respecto. Pero esto no es todo, porque ahora Biden va hacia Asia, ya está en Asia, a Tokio, a Corea del Sur. Blinken dijo que lo importante aquí es que con lo que él llama las victorias en contra de Rusia en Ucrania, es decir, esta provocación de la OTAN, tenemos una situación, dijo, donde podemos mantener la dirección requerida para todo el siglo XXI. Estamos ante, dijo él, una nueva arquitectura de seguridad a nivel mundial y que vamos a hacer en el Pacífico lo mismo que la OTAN ha hecho en otros lados. Proponen establecer un marco económico del Indo-Pacífico con la intención declarada de excluir y atacar a China. Esto lo retomó Yang Jiechi, de China, con Blinken en una conversación que tuvieron. Y 52 senadores de Estados Unidos le escribieron una carta abierta a Biden diciendo que tienen que invitar a Taiwán a que participe en esta organización del marco económico del Indo-Pacífico, porque es la manera de asegurar que se mantenga una ofensiva política en contra de China. La cita es la siguiente. Dice que hay que incorporar a Taiwán en la arquitectura económica de la región. Esto es decisivo para los intereses de seguridad de Estados Unidos. La invasión rusa a Ucrania demuestra el valor del apoyo económico tangible por parte de Estados Unidos y sus aliados y socios, y lo mismo es cierto respecto a Taiwán. Y sería extremadamente valioso tener una señal de nuestro compromiso totalmente sólido para con Taiwán hacia su libertad y su prosperidad. Es decir, empezar a hacer con Taiwán lo que hicieron ya con Ucrania, ahora dirigida a la provocación hacia Rusia, hacia China. Con todo esto también están organizando, tal y como lo había pronosticado LaRouche, un movimiento fascista, de un fascismo universal, usando, por ejemplo, al batallón Azov y otras fuerzas en Ucrania, pero como un caldo de cultivo para uso internacional. No puedo entrar en esto por razones de tiempo, entrar en detalle, pero el asesino múltiple en Buffalo, en Estados Unidos, tenía como su guía ideológico no solamente ser racista, cosa que es cierto, este tal Peyton Gendron, sino también utilizaba los símbolos del sol negro, el Sonnenrad, exactamente como el grupo Azov. Esto es exactamente también lo que hizo el
Brenton Tarrant, el que asesinó en el 2009 a 50 personas musulmanes en Nueva Zelanda. El loco de Búfalo cita a Tarrant de Nueva Zelanda como uno de sus grandes ejemplos, etcétera, etcétera. Es decir, se está organizando este tipo de movimiento fascista a nivel universal. Pero bueno, no obstante que Occidente está realizando, tal y como lo dijo Putin, destruyéndose a sí misma económicamente, están realizando, dijo Putin, un autodafé en cuestiones de economía, es decir, una santa inquisición donde se están inmolando a sí mismos. Y Putin anunció que van a tomar medidas propias para defender su soberanía y tener una integración vertical del sector energético, y esa discusión sigue adelante. En Rusia también están llevando esa discusión más ampliamente con una reunión de los BRICS e invitados a la reunión de los BRICS de varios continentes, incluidos países como Indonesia, Nigeria, Argentina y otros. Pero nosotros en el Instituto Schiller seguimos organizando fuerte, con algún éxito en todas partes del mundo, en contra de este peligro de guerra y el problema económico que está detrás de eso. El 26 de mayo, la semana que viene, vamos a llevar a cabo una conferencia de expertos militares, más que nada, de Europa y de Estados Unidos, sobre este peligro, en que la que va a participar también Helga Sepp-LaRouche, va a ser el coronel Black, va a ser Ray McGovern de Estados Unidos, el general Tricarico de Alemania, un alto militar retirado de Francia y otros, que comparten esta orientación del gran peligro. Y por supuesto, también vamos a realizar una conferencia del Instituto Schiller para fines de junio, de 2 días, muy amplio, para abordar todas estas cuestiones. Sigue adelante nuestra campaña también enviando la declaración corta exigiendo que los representantes políticos en todo el mundo actúen para parar lo que Biden y Blinken están haciendo, provocando una guerra nuclear junto con los británicos, y que los gobiernos se tienen que pronunciar. Y también está en preparación una carta abierta latinoamericana y iberoamericana a la cumbre de los presidentes o la cumbre de las Américas, para los que vayan, porque eso también está en duda, pero también sobre esta cuestión fundamental sobre el peligro de una guerra nuclear, porque de hecho estamos en el momento más peligroso de la historia y es un momento en que tenemos que actuar.